¿Qué tal? Como siempre, un gusto saludarle aquí en Noticias del Congreso, en estos programas que hemos preparado para usted, en el recuento de lo más relevante de este año 2017 y el inicio del año 2018. Le cuento que en el Senado fue una sede de las comparecencias de servidores públicos que acudieron a la Cámara Alta para dar cuenta del estado que guarda la Administración Pública Federal en el marco del quinto informe de gobierno del Ejecutivo. Vamos a darle cuenta de cómo se desarrollaron estas reuniones de comparecencia en el Senado de la República. El 10 de octubre acudió al Pleno del Senado de la República Luis Videgaray Caso, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para explicar lo relativo a política exterior, contenido en el quinto informe del Ejecutivo, como lo establece la Constitución. El secretario de Relaciones Exteriores rindió protesta de decir verdad. ¿Protesta usted decir verdad en la información que exponga a esta Asamblea y ante las preguntas que le formulen las señoras y los señores senadores? Sí, protesto. De no cumplir con el compromiso que asume ante la Asamblea, la Cámara de Senadores estará en posibilidad de iniciar los procedimientos a que haya lugar. Bueno, posteriormente el presidente de la mesa directiva del Senado de la República, Ernesto Cordero, recordó al funcionario que la comparecencia se fundamenta en los artículos 69 y 93 de la Constitución. Usted, en cumplimiento a la obligación derivada del segundo párrafo del artículo 69 y de conformidad con el artículo 93, ambos constitucionales, por lo que este acto se realiza bajo los principios que establecen la relación corresponsable entre los poderes ejecutivos y legislativo de la Unión. Al iniciar su participación, el secretario de Relaciones Exteriores agradeció la generosa ayuda de la comunidad internacional expresada al país por los sismos del 7 y 19 de septiembre, lo que acreditó que México no está solo en el concierto internacional. Recibimos condolencias de 113 países y territorios y recibimos el apoyo técnico y material de 24 países, la Organización de Naciones Unidas y de la Unión Europea. Recibimos en total 505 brigadistas internacionales, 21 unidades caninas, equipo y ayuda humanitaria. La ayuda en especie acumula ya 664 toneladas y se han recibido $2.791.000. Bueno, reconoció también que todas las representaciones diplomáticas tienen un titular nombrado por el Ejecutivo y ratificado por el Senado de la República. Afirmó que la política exterior debe fortalecer la presencia de México en diversas regiones del mundo y se refirió a la crisis política que se vive en la República Bolivariana de Venezuela. Y hemos rechazado y habremos de rechazar cualquier tipo de solución que sea distinta a la negociación y a la política a la crisis venezolana. Rechazamos de manera categórica cualquier tipo de solución militar, interna o externa, y así lo hemos expresado reiteradamente. El canciller también se refirió a la relación con América del Norte, refrendó el apoyo del gobierno mexicano a los Dreamers que pudieran ser deportados de Estados Unidos. Afirmó que México busca una negociación justa en el Tratado de Libre Comercio. Lo reitero, nuestro país no pagará de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia un muro que se construya en territorio estadounidense a lo largo de la frontera con México. Esta determinación, señoras senadoras, señores senadores, no es una postura de negociación, no es una estrategia mexicana. Esto es parte de un principio fundamental de dignidad y de soberanía nacional. De acuerdo al formato aprobado por el Senado para las comparecencias, se dio paso a los cuestionamientos de los legisladores. El senador Manuel Cárdenas Fonseca se refirió a los apoyos que brinda el gobierno mexicano mediante centros de información y asistencia en diversas sedes diplomáticas del extranjero, principalmente en los Estados Unidos, como respuesta ante los posibles riesgos a los connacionales. De allí que mi pregunta sería si en la estructura del gasto que plantea el Ejecutivo Federal para el presupuesto de egresos 2018, más allá del apoyo que usted le reconoce al Poder Legislativo y propiamente a esta Cámara de Senadores, de cómo fuimos concurrentes en apoyo presupuestario para el mejor desempeño en estas obligaciones, ¿tiene contemplado para 2018 apoyar con más presupuesto este tipo de programas y servicios en la Unión Americana? Los recursos que se tienen dispuestos en ese proyecto y que estarán a consideración de las y los diputados
permitirán a la Cancillería seguir llevando a cabo estos trabajos que hoy son de naturaleza estratégica. Hemos sin duda concentrado nuestros esfuerzos, como usted bien lo señala, en la protección consular en Estados Unidos. Bueno, y también posteriormente el senador Juan Gerardo Flores Ramírez del Partido Verde preguntó al titular de la Cancillería sobre la postura del gobierno de la República ante el conflicto que inició en octubre y se suscitó esto en España por referéndum independentista de Cataluña. Por un lado, se habla de la vigencia del Estado de Derecho y el respeto a la Constitución española, y por otro se cuestiona lo que parecería ser una represión a un ejercicio democrático básico, como es el voto o la expresión de la voluntad popular. Quiero ser muy claro. Si a pesar del proceso político, del proceso de diálogo político, el gobierno catalán llegase a declarar de manera unilateral la independencia de Cataluña, el gobierno de México, con base en el derecho internacional, no habrá de reconocer la existencia de un Estado catalán. Bueno, por el Partido de la Revolución Democrática, el senador Isidro Pedraza Chávez criticó la escasa respuesta del gobierno mexicano ante el acoso en Estados Unidos en contra de migrantes indocumentados a partir de que son esenciales para la economía mexicana y la norteamericana. El gobierno de México fue reactivo y no contó con las capacidades de brindar apoyo a nuestros compatriotas. La Cancillería, en primer lugar, en un acto de verdadera irresponsabilidad, no analizó de manera correcta y demeritó las posibilidades reales del triunfo del candidato Donald Trump. ¿Qué hemos hecho y qué estamos haciendo con el gobierno de los Estados Unidos? Nos hemos manifestado en la mejor disposición y con ideas concretas de cómo podríamos hacer un programa binacional para una migración laboral, legal, ordenada y segura. La senadora Laida Sansores San Román, del Partido del Trabajo, criticó la conducción de la política interior mexicana y dijo que el gobierno mexicano ha puesto la seguridad nacional al servicio de Estados Unidos. La voz de la calle es que Peña Nieto y usted más parecen empleados de Trump que representantes de México. Ustedes arrastran a México, no nos representan. Tanto servilismo, mire, ni en los tiempos de Santana. Hay de colaboradores a colaboradores. Y cuidado. ¿Por qué no se nos acusa de servilismo cuando vamos en contra públicamente en Naciones Unidas de la posición de los Estados Unidos? ¿Por qué no se nos dice lo mismo cuando Trump anuncia que no descarta la opción militar en Venezuela y el primer país de América Latina en decir no estamos de acuerdo, eso es inaceptable, es México? Por el Partido de Acción Nacional, el senador Víctor Hermosillo se pronunció por intensificar los esfuerzos de cabildeo en Estados Unidos para que los connacionales que habitan en el país del norte sean valorados en la justa medida de sus aportaciones a la economía norteamericana. En los últimos años, la imagen de México en Estados Unidos se debilitó estrepitosamente. Hubo un vacío sistemático de influencia mexicana que desembocó en lo que vivimos ahora. ¿Cómo es posible que un político en Estados Unidos gane atacando una comunidad de 37 millones de personas? Hoy tenemos una sociedad norteamericana mucho más abierta, o por lo menos una parte de la sociedad norteamericana mucho más abierta a estar cerca de nosotros y cerca de México. Y lo sentimos cuando vamos al Capitolio a hablar con republicanos y con demócratas. Al cerrar la primera ronda de preguntas y réplica, el senador Teófilo Torres Corzo del PRI considera una prioridad la diversificación de las relaciones exteriores de México con el mundo. Cómo el gobierno federal está trabajando en esta idea del presidente de la República para avanzar en la prioridad de diversificar las relaciones de México. Y en lo particular, me gustaría saber qué hace diferentes las estrategias de acercamiento y de profundidad que el gobierno del presidente Peña está instrumentando en la región Asia-Pacífico. Sin duda, México y Corea del Norte deben tener en un futuro no muy lejano un tratado de libre comercio, y así lo hemos hablado ya con el nuevo gobierno de aquel país. Sin embargo, hay que reconocer una realidad.
que es que ambos países estamos simultáneamente en un proceso de renegociación de nuestros acuerdos comerciales con los Estados Unidos. Bueno, en su intervención final, el canciller reconoció el trabajo del Senado de la República, que en los últimos 5 años ha sido responsable en el nombramiento de embajadores cónsules y ha acompañado reformas. Solicitó se dé trámite y posterior aprobación a 18 instrumentos internacionales que se han enviado a la Cámara Alta. Algunos de ellos fueron atendidos en los meses subsecuentes a esta comparecencia. Lo que quiero hacer es un reconocimiento al Senado de la República, un Senado que efectivamente está ya en su último año legislativo y que tiene un legado histórico para este país. Ahí están las reformas, ahí están las transformaciones, ahí está el trabajo de todas y todos ustedes. Hacemos una pausa, al regreso continuamos recorriendo las comparecencias en el marco de la glosa del quinto informe. Volvemos. Ante el Pleno del Senado de la República, el 12 de octubre de 2017 acudió a comparecer el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Curibreña, aún en el cargo, para explicar el paquete fiscal para 2018 y ayudar del análisis en materia económica del quinto informe de la Administración Federal. Vamos a ver cómo se desarrolló este encuentro con los legisladores. El presidente de la mesa directiva le dio la bienvenida al titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y le tomó la protesta de ley. Asiste usted en cumplimiento a la obligación derivada del segundo párrafo del artículo 69 y de conformidad con el artículo 93, ambos constitucionales, por lo que este acto se realiza bajo los principios que establecen la relación corresponsable entre los poderes ejecutivo y legislativo de la Unión. Luego de señalado esto, el presidente de la mesa directiva tomó protesta al secretario. ¿Protesta usted decir verdad en la información que exponga a esta Asamblea y ante las preguntas que le formulen las señoras y los señores senadores? Sí, protesto. De no cumplir con el compromiso que asume ante la Asamblea, la Cámara de Senadores estará en posibilidad de iniciar los procedimientos a que haya lugar. En su primera intervención, el secretario de Hacienda se refirió a las tareas pendientes por los sismos del 7 y 19 de septiembre. Estamos unidos, la sociedad civil, el sector privado y los 3 órdenes de gobierno. Para emprender la necesaria reconstrucción, contamos con una arquitectura fiscal responsable y previsora. Esta nos ha permitido responder con prontitud a la emergencia y también apoyar los esfuerzos de reconstrucción. El titular de la Secretaría de Hacienda afirmó de la gestión de los recursos públicos y dijo que de 2012 a la fecha, la dependencia en los ingresos públicos del petróleo pasó de casi el 40% al 16%. Logramos también ampliar la base de contribuyentes. Hoy tenemos un padrón que ha crecido más de 50% en el último lustro. En 2012 eran menos de 40 millones los que aportaban al gasto público. Y hoy nuestro padrón está conformado por más de 60 millones de contribuyentes. El número de contribuyentes es mayor que la población económicamente activa. El senador Manuel Cárdenas Fonseca se refirió al proceso de reconstrucción por los terremotos del 7 y 19 de septiembre pasados. La sociedad en su conjunto, en el dolor de la tragedia, en la solidaridad con los que han sido afectados, militantes o no militantes, piden que esto se atienda en los términos de la ley y sin sesgo partidista. Se aplican primero para la emergencia y el refugio. Y aquí insisto, las categorías cambian por siniestro y por geografía. En segundo lugar, se utilizan para la rehabilitación y reconstrucción de la infraestructura pública, de las escuelas, hospitales, carreteras y de nuestro patrimonio artístico.
El senador Luis Armando Melgar Bravo afirmó que ante una compleja situación económica exterior, el paquete económico debía abonar a la estabilidad fiscal y la trayectoria multianual de la consolidación fiscal que ha emprendido el gobierno federal. Señor secretario, le pregunto, ¿continuará la reducción de la deuda pública para el 2018, considerando que esto es fundamental para continuar en la consolidación de las finanzas y de la estabilidad económica de nuestro país? En el 2012, si nosotros dividíamos nuestro saldo histórico de deuda entre nuestros ingresos tributarios, quedaba que la deuda equivalía a 4,5 veces nuestros ingresos tributarios. Hoy equivale a 3,6 veces, una mejora en este indicador que pudiera llevarnos a decir que hoy nuestra deuda es 20% más sostenible y por lo tanto más sana. Por el Partido de la Revolución Democrática, el senador Isidro Pedraza se pronunció por una estricta vigilancia de los recursos públicos que serán utilizados para la reconstrucción. Hoy más que nunca tenemos que establecer los candados para evitar que el gasto federal nuevamente se utilice para fines ilícitos. Observamos que los recursos que ya se están distribuyendo en Chiapas y Oaxaca a través de tarjetas para la adquisición de materiales para vivienda pueden convertirse en la segunda versión del caso Monex. La tarjeta sale con nombre y sale con folio, de tal suerte que podemos verificar al momento de la entrega que el beneficiario es quien fue censado y que los daños corresponden al folio que se identificó al pie en la ubicación física de cada una de las viviendas. Ello permite una operación transparente, ello permite cumplir con la exigencia de que los recursos se pongan directamente en manos de los beneficiarios. Bueno, el senador Zoe Robledo Aburto del Partido del Trabajo criticó el trato presupuestal asimétrico, dijo, que da la Federación a los estados. La gente se pregunta, ¿cuánto explica el mal desempeño económico el incremento de los impuestos cuando había que reducir los impuestos? La gente se pregunta, ¿cuánto explica la disminución de los apoyos al campo cuando había que fomentarlos? La gente se pregunta, ¿cuánto se explica por el cierre de instituciones de la banca de desarrollo y la disminución en inversión productiva cuando en una crisis se requiere lo contrario? No nos hemos preocupado solamente por lo macro, nos hemos ocupado también por lo micro. Y en lo micro hemos cambiado y cambiado para bien este país por fuerza de dialogar, por fuerza de consensar y por fuerza de construir un mejor equilibrio político. Para la fracción del PAN, la senadora María del Pilar Ortega Martínez criticó el elevado endeudamiento emprendido por el gobierno federal y la ineficacia en el manejo de los ingresos excedentes del petróleo. Vemos que de 2013 a 2016 sí se reporta un incremento enorme, por ejemplo, en gastos de propaganda y publicidad gubernamental, llegando en 2006 a 36.261 millones de pesos, que equivale al 71% más de lo que se aprobó por el Congreso. Tiene que ver con este mandato que teníamos en la reforma energética de apoyar con gasto a Pemex y a CFE, peso sobre lo que había reducido Pemex y CFE su pasivo pensionario. Esto ilustra que en ningún caso hay un gasto que no esté contemplado en ley y que en todos los casos estos ingresos excedentes tienen un destino específico que se ha materializado en el uso del gasto público. Bueno, el senador Gerardo Sánchez del PRI señaló que la economía mexicana muestra 30 trimestres consecutivos de crecimiento económico y, sin embargo, cuestionó al secretario de Hacienda sobre las estrategias que plantea el gobierno para mantener esa tendencia. Se lo pregunto porque tiene que ver con el crecimiento económico en una coyuntura de emergencia nacional que hoy estamos viviendo. Ciertamente, nuestra economía sigue creciendo pese a un entorno internacional complejo. El proyecto de nación y los cambios estructurales, como lo ha mencionado con todo detenimiento, implementados por la administración, ya empiezan a blindar a la nación. El grueso del apoyo o el grueso del esfuerzo en materia de consolidación fiscal se ha venido haciendo a costa de los ramos administrativos y es ahí donde estamos teniendo que hacer esfuerzos de reconducción en el 17 y en donde habremos de proponer en diálogo y en cooperación con la Cámara de Diputados que se hagan los esfuerzos de reconducción en el 18. El senador Alejandro Encina Rodríguez afirmó
en tribuna que todos los indicadores económicos del país están a la baja. Puso como ejemplo la caída de la inversión extranjera. ¿Acaso usted no considera que estos datos son evidencia suficiente del fracaso del modelo económico que han instrumentado a lo largo de más de 3 décadas? ¿No considera usted que debe haber un viraje de fondo para fortalecer la economía y el mercado interno nacional y recuperar las condiciones de bienestar de los mexicanos? La economía crece menos de lo que necesitamos, pero la economía crece y lleva creciendo 30 trimestres de forma consecutiva. No hay forma de darle la vuelta en términos de querer señalar que no ha habido crecimiento. Puede uno comentar que nos hubiera gustado crecer más y lo hubiéramos hecho si tuviéramos un contexto internacional distinto. En su mensaje de clausura, el secretario de Hacienda afirmó que la política se ha construido a lo largo de la actual administración en beneficio de la sociedad, del crecimiento económico y del aumento de créditos para impulsar la innovación. Cada una de las acciones legislativas que se han tomado en diálogo, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, pueden ser evaluados y podemos darnos cuenta si cada una de esas piezas transformaron el país para mejor. El hecho de que nos falte mucho por recorrer no impide que hagamos esta evaluación y no impide, en consecuencia, que ponderemos si nuestro actuar conjunto está redundando en que hoy tengamos un mejor país. Bueno, así se desarrolló esta comparecencia del entonces secretario de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal. Vamos a hacer una pausa, regreso. El tema de la salud también en glosa del Senado mexicano. Ya le platicamos. También en el mes de octubre, el titular de la Secretaría de Salud acudió al Senado de la República también para dar cuenta del estado de la Administración Pública Federal ante comisiones. Vamos a ver cómo se desarrolló, recordar cómo se desarrolló esta reunión. Y para iniciar la comparecencia, el senador Salvador López Brito, presidente de la comisión, dio la bienvenida al funcionario federal. Es imperante hacer válido el derecho a la salud consagrado en el artículo 4 constitucional. Por ello es que tanto el Ejecutivo como el Legislativo debemos de tener la visión de velar por la salud de todos los mexicanos. Sabemos que la salud es parte primordial para el desarrollo y avance de nuestro país. En su exposición, el secretario de Salud, José Narro, apuntó que la salud debe ser reconocida como uno de los derechos fundamentales, aunque reconoció que para muchos mexicanos se trata de una aspiración. Cerca de 23,000 unidades de atención ambulatoria, 1,400 hospitales, estoy hablando de las instituciones públicas, poco más de 90,000 camas sensables ya, más de 210,000 médicos, más de 300,000 enfermeras y con todo ese conjunto de, insisto, más de 900,000 trabajadores. Bueno, tras aclarar que las cifras presentadas son hasta del 2015, pues los números del 2016 están a punto de publicarse por el INEGI, Narro Robles destacó la disminución de diversas tasas de mortandad. Una reducción de 6% en la mortalidad infantil y estamos convencidos que habrá todavía un descenso. La razón de muerte materna con una disminución de 18%. Los casos de VIH por transmisión vertical, esto es, de madre a niño al momento del nacimiento, 43% menos. Bueno, finalmente el secretario de Salud reconoció las labores en donde existen los mayores retos para la dependencia federal. La necesidad de fortalecer los servicios públicos de salud y su financiamiento. Padecimientos como sobrepeso, obesidad, diabetes, insuficiencia renal, el embarazo en niñas y adolescentes, las enfermedades del corazón, el cáncer y 2 asuntos que nos tienen que preocupar. La atención geriátrica, todavía estamos a tiempo
de atender el cambio demográfico y las nuevas necesidades, y un tema creciente de necesidad, salud mental y adicciones. Bueno, posteriormente las bancadas parlamentarias del Senado de la República o los grupos parlamentarios fijaron posiciones. En primer lugar, el senador del Partido del Trabajo, Luis Humberto Hernández Fuentes, se mostró crítico con la gestión del secretario en materia de salud. En el 2016, The Economist Intelligence Unit realizó una evaluación sobre los servicios de salud en 25 países, en su informe titulado Servicios médicos basados en el valor, una evaluación global. México fue calificado como una de las naciones con mayor desigualdad y rezago en la calidad de atención médica. María Elena Barrera Tapia, senadora del Partido Verde Ecologista, dijo que la capacidad de los trabajadores de la salud es inigualable y calificó como excelente al servicio médico otorgado en el país. No obstante, se pronunció por un mayor federalismo. Si no tenemos que dar un gran golpe de timón para que los estados responsables de la salud de sus habitantes, de sus pobladores, cumplan con transparencia, con calidad, con asertividad, con humanismo, las tareas que les son encomendadas y que tienen obligación de realizar. Por el PRD, el legislador Fernando Mayans dijo que hay una situación de desmantelamiento a nivel nacional, pues hay una carga burocrática para los doctores, así como una formación deficiente de médicos. Hay un déficit de médicos importantes en el país y errores catastróficos como está haciendo el Seguro Social, doctor Narro, de ese programa de médicos rurales, donde al médico de base, médico general, se le da una capacitación de 1 año para que vaya a operar vías biliares y hernias. Diabetes, obesidad infantil, así como cáncer de mama y cervicuterino fueron señaladas como las mayores preocupaciones para el Partido de Acción Nacional por parte de la senadora Sonia Rocha Acosta. Se dificulta si observamos un presupuesto rasurado, con continuos recortes presupuestales y que no tienen el nivel que se necesita para hacer frente a los problemas que he mencionado y que hoy aquejan a este México. Necesitamos, señor secretario, que se blinde el presupuesto destinado a salud. Para terminar la etapa de posicionamientos, el Partido Revolucionario Institucional indicó que hay resultados positivos reflejados en mayores tasas de vacunación, más jóvenes estudiantes con cobertura y ahorros en compras consolidadas de medicamentos. Sin duda hay avances, pero también grandes desafíos que exigen corresponsabilidad. Hoy nos encontramos en plena transición demográfica. Nuestra población ha crecido y cambiado notablemente su estructura por grupos de edad. Es preocupante la creciente prevalencia de padecimientos asociados a los trastornos de conducta alimentaria. Bueno, posteriormente se procedió a la fase preguntas, respuestas y réplicas, donde los legisladores plantearon sus cuestionamientos. El senador Raúl Morón llamó a fortalecer la atención médica ambulatoria. Y con toda franqueza, señor secretario, me parece que esto no es real, esto no es verdad. Nosotros visitamos muchas comunidades de nuestro estado, en el caso de Michoacán y de otros estados, y vemos con tristeza que efectivamente hay muchas deficiencias. Se sigue muriendo gente, señor secretario, de enfermedades curables. Pero sí tengo que decir, por supuesto que en salud se ha avanzado y de manera extraordinaria. Y puedo hablar de los últimos 5 años o puedo referirme a lo que ha pasado en el largo plazo. No hay punto de comparación. ¿Cómo hacer para que en la cotidianidad, para que en la práctica, los ciudadanos de este país pudieran sentir, apreciar o ilusionarse con estos índices de mejora que se ven o que se expresan o que aquí nos viene en la presentación a decir en el tema de salud pública? Bueno, por el Partido Verde, la senadora María Elena Barrera cuestionó al secretario sobre los esquemas de salud universal. Y aquí la pregunta entonces es, ¿tendríamos
por supuesto, de manera conjunta, hacer una revisión del esquema de aseguramiento público en salud, dándole, por supuesto, perdón por la expresión, dientes a la Secretaría de Salud como rectora. Que lo que a México le toca ahora es tener una gran reforma social. Lo he dicho y estoy convencido de ello. Tenemos mucha confianza en México, en el México que se levanta, en el México que tiene grandes instituciones. Tenemos confianza en que hemos dado pasos agigantados. Bueno, se prosiguió con la participación del grupo del PRD. El senador Enrique Mayans cuestionó que haya lugares donde niños y jóvenes estén desnutridos, lo cual afecta severamente los procesos de aprendizaje. Pidió además al secretario invertir a la primera cadena de atención en el sector de salud. Si los hospitales no tienen, pero ni para un trapeador, por eso están cochinos, despintados, huelen horrible, no puede uno ir a los baños de los hospitales porque se infecta uno. Y luego los quirófanos, repito, llenos de moscas. Cuando hemos hablado del tema de universalización, lo que hemos pedido es tratar de utilizar los recursos públicos de la mejor manera. Si una sociedad invierte en educación y en salud, está invirtiendo para el presente, pero también para el futuro. El primer comentario es sobre el sobrepeso y la obesidad, que siguen siendo un grave problema para la salud pública en nuestro país. La diabetes y sus consecuencias. La senadora de Acción Nacional, Sonia Rocha, puso hincapié en la vulnerabilidad en la que se encuentra el sistema de salud debido a varias irregularidades y posibles desvíos de recursos del Seguro Popular. De acuerdo con la revisión de la cuenta pública 2016, y realizada en la Auditoría Superior de la Federación, la cual reveló malos manejos por alrededor de 6 mil millones de pesos, en 28 de los 32 estados, lo que preocupa. ¿Por qué a la fecha, secretario, no ha habido ninguna respuesta ni explicación sobre el dinero desviado? Cuando se estableció el Seguro Popular, faltaron reglas, lo lamento decir. Y hoy padecemos parte del problema. Se resolvió en parte con lo que ustedes aprobaron hace un par de años, a lo mejor en 2014, ya 3 años atrás, que nos da mayores elementos, pero no resolvió en su totalidad. ¿Qué se está haciendo en materia de infraestructura para atender la inevitable conversión de la pirámide poblacional que en menos de 20 años sobrepasará la capacidad con la que actualmente se cuenta para atender a las personas que oscilan en un rango mayor a los 70 años? Bueno, finalmente por el PRI inició la participación la senadora Cristina Díaz, quien externó su preocupación por los altos índices de sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión, sedentarismo, estrés y tabaquismo, lo que ha ocasionado, dijo, un incremento en el promedio de infartos al miocardio que se presentan en la población. Los infartos agudos al miocardio de pacientes de 15 a 44 años de edad fueron de 6.840 y de 65 años en adelante son de 51.683, por lo que le proponemos ver y revisar con indicadores y estadísticas la posibilidad de modificarlo en el catálogo del Seguro Popular. Sí estamos avanzando a través de COFEPRIS en el tema de la definición del número de calorías, del contenido calórico en las cartas de los restaurantes, y yo creo que esto pronto, muy pronto, va a estar ampliamente extendido porque se está trabajando con la Cámara, es Canirac, si no mal recuerdo. Y reiterarle nuestra mejor disposición desde aquí del Senado en poder contribuir en lo legislativo, pues para que este sistema de salud, que es indudablemente básico para el progreso de todo el país, de toda nación, bueno, pues pueda fortalecerse y estos datos puedan mejorarse.
Así se desarrolló esta reunión en el Senado con el secretario de Salud. Al regreso vamos a recordar cómo se vivió la comparecencia con el tema de la educación. El secretario de Educación Pública compareció ante comisiones del Senado. Ya le platicamos. Estamos de regreso con usted en este recuento de noticias del Congreso de lo más relevante ocurrido durante el año 2017 y ya al inicio de este año 2018. Estamos también haciendo este recuento. Fue a finales del mes de octubre, cuando el titular de la Secretaría de Educación Pública acudió al Senado en el marco del análisis del quinto informe del Ejecutivo. Bueno, iniciaron los trabajos previo a la presentación de la política educativa del Gobierno Federal. El presidente de la Comisión de Educación explicó el objetivo de la reunión. Desde el inicio de la legislatura anterior y la del señor presidente de la República, hemos hecho un ejercicio republicano con una relación civilizada, crítica y propositiva en los temas educativos, que el Congreso ha acompañado en la reforma constitucional que se hizo durante el mes de diciembre de 2012, en la modificación del artículo 3º y el artículo 73 de la Carta Magna. También en 9 decretos, en modificaciones a la Ley General de Educación y la Ley General de Infraestructura Educativa. Al iniciar su intervención, el titular de la Secretaría de Educación Pública aseguró que México tiene uno de los 5 sistemas de educación pública más grandes del mundo, con más de 36 millones de alumnos, 2 millones de maestros y más de 260,000 planteles educativos. Hemos pasado por recuperar la rectoría del Estado en materia educativa, por apoyar la profesionalización de las maestras y de los maestros, por cambiar y por transformar el modelo educativo y el enfoque pedagógico que tiene o que tenía nuestro país, transformar la organización de las escuelas para que pudiera florecer un nuevo sistema educativo y un nuevo modelo pedagógico en estas escuelas y por supuesto también rescatar la infraestructura educativa. Aurelio Nuño Mayer dijo que entre los logros en materia educativa destacan los concursos por plazas de maestros y la transformación pedagógica, así como la aplicación de la reforma educativa que afectó intereses y combatió resistencias. Los jóvenes normalistas tomaron sus evaluaciones y ganaron sus plazas por mérito y por concurso. Las maestras y los maestros que no se habían evaluado lo hicieron, el 98% en Michoacán, el 100% en Guerrero, el 90% en Oaxaca y el 99.4% en Chiapas. En su intervención, el funcionario también se refirió a los diversos programas ejecutados por la SEP, como la Estrategia de Equidad e Inclusión para combatir desigualdad en la educación, la Estrategia de Inglés para que la educación en 20 años sea bilingüe o trilingüe y el fortalecimiento de escuelas normales. Hoy podemos decir que pudimos hacer una auditoría inédita a nivel educativo, en el cual pudimos detectar 40,000 plazas que se regresaron a las escuelas, generando un ahorro al sistema educativo por más de 5,000 millones de pesos. En su participación, el senador Raúl Morón aseguró que la presente administración tuvo la oportunidad de construir una auténtica reforma educativa, no obstante, consideró que no se logró. Este gobierno tuvo todas las condiciones a su favor para construir una auténtica reforma de la educación en México. Sin embargo, sistemáticamente se negaron a escuchar las voces que les pedían participación plena y que les pedían también una apertura para que todos los sectores de la sociedad pudieran participar en el tema educativo, mismo que no se dio. Y luego de escuchar al titular de la Secretaría de Educación Pública, las y los senadores lo cuestionaron sobre diversos temas. El primero en hacerlo fue el PRD, quien habló de los temas pendientes en materia educativa como el rezago, la deserción escolar, la desigualdad en la enseñanza, el analfabetismo y la reducción de presupuesto.
Resulta difícil sustentar el interés de esta administración por la educación nacional cuando en el año 2018 se destinará el 1.4% menos de presupuesto en la materia. Tal parece que Hacienda tiene algo en contra de la educación. El Partido Verde Ecologista de México aseguró que mejorar la calidad educativa representa la diferencia entre estancamiento y desarrollo. Entre los que destaca el notorio incremento en el número de escuelas de tiempo completo, la participación de 195,000 sustentantes en los concursos de oposición para ingreso o promoción en educación básica y educación media superior. Por ello, en este tema valdría la pena que dejemos de lado ese discurso que habla de que la evaluación de los docentes es una política punitiva. A nombre del grupo parlamentario del PAN, el senador Juan Carlos Romero Hicks, presidente de la comisión, al hacer un balance, criticó la gestión educativa e indicó que el malestar de la sociedad en la educación revela su falla estructural y urge la autonomía del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Se gritó a los cuatro vientos que el Estado había recuperado la rectoría en materia educativa, al tiempo que se echaron a vuelo las campanas por el nacimiento de un órgano autónomo al que un día y varios después se le ha escatimado su autonomía, al INE. El maestro se siente perseguido, el director no toma decisiones, el alumno no es el eje, el principio y el fin de la actividad, y los padres de familia no están activamente involucrados. La senadora Hilda Estela Flores Escalera del Partido de Revolución Institucional se refirió a la cercanía del secretario con la ciudadanía. El profesionalismo y la oportunidad con la que actuaron ante uno de los momentos más dolorosos y difíciles que hemos enfrentado las y los mexicanos, como fueron los sismos del 7 y 19 de septiembre de este año. Le reconocemos su pronta atención a las familias y a las y los estudiantes de todos los niveles educativos al establecer las medidas y acciones oportunas que garantizaron su seguridad. El senador del PRI, Raúl Aarón Pozos Lanz, habló sobre la reforma educativa, la cual fue la primera apuesta del Ejecutivo Federal y que no ha tenido efectos inmediatos, sino graduales. Sin duda, el sector educativo necesita de más esfuerzos, de muchos esfuerzos. Sin duda, no estamos en el momento y en el lugar que todos deseamos que esté la educación. Sin duda, falta muchísimo para que esta reforma educativa se sienta, se perciba y además se disfrute. Y me parece que los cambios que estamos viendo son muy positivos. Estamos viendo a padres de familia que cada vez se incorporan más y se preocupan más por el proceso de educación de sus hijos, que se involucran en programas muy importantes, por ejemplo, en el programa de Escuelas al 100 para mejorar la infraestructura. Ojalá de que no se siga aprovechando estos encuentros que son democráticos, parlamentarios, para poder evaluar la política pública del gobierno federal, particularmente en educación, que no sea en función de línea política, que no sea en función de grupos parlamentarios, que sea en función de lo que México requiere. El senador Víctor Hermosillo y Celada recordó numerosos actos de corrupción que han derivado en venta de títulos y cédulas falsas, por lo que pidió al secretario informar sobre el estado que guardan estas investigaciones. La CES me ha rendido cuenta de cómo pudo evitar las tragedias como la del Colegio Repsamen. Se sacuden la responsabilidad. Sin embargo, la realidad es que si el Ejecutivo hubiera cumplido la ley, la tragedia en Tlalpan no habría pasado. El Ejecutivo podría caer en una omisión fatal. En el caso de las escuelas particulares, señor senador, como es la que usted cita, la obligación que tiene la autoridad educativa, ya sea estatal o federal en el caso de la Ciudad de México, es que se presenten diversos documentos que tienen que ser avalados por las autoridades correspondientes. En el caso del Colegio Repsamen, que usted ha mencionado, la escuela tenía todos estos documentos, tenía el dictamen de seguridad estructural,
avalado por un director responsable de obra. Eso es parte, digo, de la burocracia y todas esas cosas que ustedes en la Secretaría de Educación, que no son de estos 6 años ni los 12 anteriores que tanto dicen, tiene infinidad de tiempo la Secretaría atrasada. Bueno, por el Partido de Trabajo, el senador Fidel de Médicis cuestionó lo expresado por el secretario de Educación Pública respecto a la reforma educativa. Dijo que en la actualidad 30 millones de ciudadanos están en pobreza alimentaria, 30% de ellos niños, lo que representa un grave problema en el aprendizaje y en la educación de calidad. Estamos hablando de aproximadamente 10 millones de nuestros infantes que comen cuando mucho una vez al día. Y no encontré aquí en este informe una estrategia concreta para impulsar las buenas costumbres para la alimentación de los niños y las niñas y los adolescentes de este país. Una de las diversas nuevas políticas que están en el nuevo modelo educativo es una que se llama Salud en tu Escuela. Este es un nuevo enfoque que incluye desde materiales para poder tener una educación saludable y que los niños desde muy pequeños vayan haciendo costumbres sobre la importancia de una educación saludable, incluyendo hábitos alimenticios, pero también de ejercicio. Las escuelas de tiempo completo son una buena alternativa y es acto de justicia reconocer que algo se está haciendo. Si pasamos de 6,000 escuelas a 25,000. Una de las propuestas del Partido Verde Ecologista, como es Inglés para Todos, ha sido impulsada por la Secretaría de Educación, expresó el senador Gerardo Flores. ¿Con cuántos profesores de inglés se cuenta actualmente para cumplir el propósito de la Estrategia Nacional de Inglés? ¿Y cuántos más se requieren para cubrir la demanda de las escuelas públicas? Entonces lo que hemos hecho es un cambio de enfoque y el nuevo enfoque es que la educación normal, donde se forman las futuras maestras y maestros, sea bilingüe. Y entonces para ello hicimos una estrategia y estamos hablando de una necesidad de 1,200 maestros de tiempo completo para las normales. Está pequeña, pero muestra de los cambios notorios que ha habido en el sistema educativo nacional y que de repente hay quienes se atreven a empezar a cuestionarlos, a escatimar, reconocer los logros que se han tenido. Finalmente, la senadora del Partido de la Revolución Democrática, Marta Palafox, reconoció la actuación de la Secretaría de Educación Pública en los centros educativos que resultaron dañados por los sismos en los estados de Chiapas, Oaxaca, Estado de México y en el Distrito Federal, en la Ciudad de México. ¿Nos pudiera informar cuántas escuelas sufrieron algún daño? ¿Cuántas a la fecha están en condiciones de funcionar? Son 8.3 millones de alumnos y se supone que 1.7 millones en este momento no reciben clases. ¿Cuál será la estrategia para que estos alumnos se integren a recibir sus clases? Tuvimos daños en 10 entidades del país que tienen un total, estas entidades, de 120,000 escuelas. Las escuelas que se dañaron son 16,000, es decir, el 13% de las escuelas de las zonas afectadas son las que tuvieron algún tipo de daño. Son 275 escuelas que van a tenerse que demoler y tienen que reconstruirse de manera total y cerca un poco menos de 5,000 que van a requerir una reconstrucción parcial. Y de esta forma hemos llegado al final de este recuento de comparecencias en el Senado de la República, en esta serie de programas especiales que Noticias del Congreso prepara para usted, para que recordemos la actividad más relevante de nuestras y nuestros representantes en el Congreso Federal. Concluye 2017, vendrá pues el término de la legislatura, básicamente el cierre ya, lo que será el segundo periodo de reunión de sesiones del tercer año de ejercicio de la actual legislatura, y acudiremos ciudadanas, ciudadanos a las urnas para renovar nuestra Cámara de Diputados, nuestro Senado de la República, una obligación que tenemos como ciudadanos y por supuesto pues la oportunidad de renovar nuestras instituciones. Llegamos al final de este especial de Noticias del Congreso, lo esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta entonces.